Muchas gracias por la generosa introducción. Yo me he planteado hacer una presentación sobre distintos aspectos de la primavera árabe, y dos son los temas de esta presentación en esencia. Uno es el perfil sociopolítico de este proceso tortuoso e incierto del mundo árabe, de las dictaduras laicas o de las autocracias laicas a unas democracias islamistas no liberales, que, como vemos en el caso de Egipto, acaban siendo tuteladas o intervenidas por el ejército. Y el otro es el impacto que tienen estas revoluciones en el nuevo juego o en el gran juego estratégico del Medio Oriente. Desde luego que intentar de analizar una historia que se está desarrollando frente a nuestros ojos es siempre arriesgado, lo cual me recuerda la pregunta que le hicieron en el bicentenario de la Revolución Francesa a Zhou Enlai, al líder chino Zhou Enlai, que pensaba que fue el impacto de la Revolución Francesa sobre la civilización. Y la respuesta de Zhou Enlai fue: es algo prematuro. Dijo: es algo prematuro decir cuál fue el impacto. Por lo cual, con estas reservas, os ruego se refieran a lo que estoy diciendo, porque al fin y al cabo los procesos tendrán que ser analizados desde unas perspectivas un poco más de longue durée, como dirían los franceses. La primavera árabe, o la así llamada primavera árabe, estaba destinada desde el primer momento de acabar en gobiernos o con un fuerte componente islamista o exclusivamente islamista. Eso es lo que la estructura social del mundo árabe impone, y si hay elecciones libres, ese será inevitablemente el resultado. Lo hemos visto en el 1991 en Argelia, cuando el FLN abre las posibilidades de unas elecciones libres y las gana el FIS, el Frente Islamista. Acto seguido hay un golpe de Estado aplaudido por Occidente, porque Occidente seguía anclado en esa visión de que el islamismo es una amenaza, por lo cual apoyaron el golpe militar en Argelia. Y de hecho, 2 años después de que se iniciara este cambio, imprevisto por tantos como suele ser siempre el caso cuando se trata de una explosión de ira popular, aquí también entra nuestro problema con la capacidad de predecir, ¿no? No tenemos capacidad de predecir movimientos militares, el estallido de una guerra, cuándo, si van a atacar, si no van a atacar. Mucho menos tenemos capacidad de predecir cuándo un movimiento social va a explotar. Imagínense cuáles son las cantidades de miles de millones que servicios de inteligencia a través del planeta ponen para saber si el enemigo va a atacar, y siempre han fallado. Siempre han fallado. Y ya no digo predecir lo que es un movimiento social. Por eso siempre hablamos de que es posible, pero cuando estalla es una sorpresa. Hoy la batalla vuelve a girar en torno a la cuestión del papel de la religión en la política. Dios ha vuelto para formar parte, para ser un actor central en la política del Medio Oriente. Tahrir pone y depone gobiernos. Lo hizo con la caída de Mubarak y lo hizo con la caída de Morsi. Pero Tahrir no es Egipto, un país en el cual el 45% de la población es analfabeta, el 85% exige un papel a la religión en política. Esto es un resultado de un Pew Research Center, sondeo de un Pew Research Center. 45% de la población es analfabeta, el 85% exige un papel a la religión en política, y un porcentaje parecido apoya el apedreo de la mujer adúltera. En Siria, la guerra civil se ha convertido ya en una hoguera de más de 100.000 cadáveres, en una confrontación entre sunitas, chiitas, que está afectando a toda la región. E incluso se la puede notar en Turquía, donde la mayoría sunita ha entrado en un estado de confrontación frecuentemente violenta con la minoría aleví. No existe un modelo común de cambio en el mundo árabe.
Los cambios en Yemen se producen en el contexto de lo que prácticamente es un Estado fallido. Bahrein está inmersa en unas divisiones socioeconómicas profundamente sectarias entre chiitas, la mayoría, y la minoría sunita gobernante. El modo que las cosas se desarrollarán en Bahrein y Yemen tendrá su impacto sobre Saudi Arabia. Y como parece ser, las monarquías resisten mejor que las repúblicas hereditarias. Tendrá que ver algo con la cuestión de legitimidad. Una sanción religiosa, el rey de Marruecos como el emir de los creyentes y él como su homólogo jordano es así, parece descendientes directos de nada menos que del profeta. Su colega saudí goza, al margen de los petrodólares para calmar a las masas, del estatus de guardián de los lugares sagrados de Meca y Medina. Eso es un efecto de legitimidad que puede ser una explicación parcial ciertamente, de que las monarquías resisten mejor que las repúblicas. Veamos cómo actúa hoy el famoso modelo turco en lo que se refiere a valores liberales y al papel de la religión. Erdogan llegó al poder diciendo que las mezquitas son nuestros cuarteles de guerra, las cúpulas son nuestros cascos de acero, los minaretes son nuestras bayonetas y los fieles son nuestros soldados. Esa fue la visión de Erdogan cuando llegó al poder. Las revueltas en Turquía, que han puesto a una prueba crucial la marca de aquel país como una democracia islámica modélica, están claramente relacionados con la deriva islamista de Erdogan, su intento de islamizar tanto la vida pública como la privada. La idea en Taksim, la plaza Taksim, era de construir una mezquita en un espacio público emblemáticamente laico. Desde su reelección en 2011, Erdogan impuso restricciones sobre el consumo del alcohol y sobre el aborto. Así, también predicó sin parar la obligación de la mujer de tener más de 3 hijos, con el objetivo de incrementar la población. Interfirió incluso en la dieta de las familias turcas e impuso la censura sobre escenas sexuales en la televisión. Y eso sin hablar de su persecución de la prensa. Turquía tiene el récord de tener más periodistas en sus cárceles que China. El cambio de 2011 iba claramente hacia un régimen autoritario. Hasta entonces parecía que el contrato social era: yo, Erdogan, os doy desarrollo y crecimiento económico a cambio de un gobierno conservador, pero que no viola el estilo de vida laico. Ahora empezó a hablar de maestría, de superioridad, de hegemonía, él siendo el hegemón, el gran señor. En práctica eso significa su penetración en todas las esferas de la vida con el objetivo de recrear Turquía, a su manera, siendo él su líder supremo. Turquía de Erdogan tiene otra faceta sin lugar a duda. Es un modelo de crecimiento económico, de liberalización económica, sigue siendo un país importantísimo de estabilidad en la zona, ha abierto un proceso de paz muy esperanzador, muy valiente con los kurdos, que puede tener un impacto también en el estatus de los kurdos en los países limítrofes, Siria, Irak y otros. El reciente golpe militar en Egipto despierta tristes reflexiones sobre el estado de la así llamada primavera árabe. Al igual que en Irak, donde el sectarismo chiita de al-Maliki amenaza con romper y desintegrar el país, los hermanos egipcios han fracasado por sectarismo y por quebrar la frágil unidad nacional que se creó en torno al derrocamiento del presidente Mubarak. No supieron implicar a los tecnócratas y desarrollaron modales autoritarios y sectarios, ambos reflejados en la constitución marcadamente islamista que redactaron. Al final fueron derrocados por un ejército que representa, al fin y al cabo, las fuerzas del pasado. Morsi cayó a manos de una alianza entre los jóvenes de Tahrir y las fuerzas del viejo régimen. Este es un fenómeno que estamos viendo a través de toda la geografía mundial
Desde España, Turquía, Brasil, Grecia, Portugal, Suecia, las protestas no están capacitadas para tomar el poder. No hay líder y no hay cultura de gobierno, hay cultura de protesta, no de gestión de poder. La oposición consiguió el objetivo de deshacerse de Morsi, pero recibe en sus manos un Estado al borde de ser fallido, una economía en ruinas, una masa juvenil sin trabajo ni futuro, el colapso de todo el sistema de orden y justicia y una política que se decide entre el agujero negro de las redes sociales y los cuarteles del ejército. Este fenómeno, según el cual Tahrir mueve los grandes cambios en Egipto, es extremadamente peligroso. Pidieron el fin de Mubarak y el ejército les entregó su cabeza. Pidieron la cabeza de Morsi y así fue. Mañana podrían pedir la reocupación del Sinaí para salvar a los hermanos palestinos. Egipto y su ejército representan hoy el antiguo modelo turco, un ejército como guardia pretoriana de las instituciones. Pero dado el estado de volatilidad socioeconómica en Egipto, comparado con la cultura de clase media en Turquía, el caso de Egipto no es el de todo descartable que acabe convirtiéndose en un escenario muy difícil de gobernar. El ejército ha definitivamente recuperado la influencia perdida desde la caída de Mubarak. El mito en Egipto que otorga al ejército el papel de salvador de la patria debe de ser preocupante, tal y como lo reflejó el Premio Nobel de la Paz egipcio, el Baradei. El avance de Egipto requiere desarrollar modelos de cambio político sin ayuda del ejército. Morsi acertó en poner al general Tantawi en su sitio, por querer llevar las riendas del poder político, pero después no le creó al ejército la mínima molestia, ni osó tocar sus fabulosos privilegios económicos. Impresionante ha sido también la deferencia de la oposición con el ejército. No los políticos de la oposición que han implorado su socorro, ni la masa revolucionaria que ha confundido votos, uniformes y esloganes, han sido capaces de hacer el cambio por su cuenta. Necesitaban al ejército. Triste es el hecho de que el Islam político haya fracasado. En mi opinión, esa es una de las lecciones más tristes de lo que ha acontecido en Egipto. El fracaso del Islam político. Y vuelve a ser una oposición clandestina perseguida y con sus líderes en la cárcel. La transición a la democracia se ha convertido en un juego de suma cero, que en los países más desvertebrados o invertebrados, como Libia o Siria, se intenta ganar a tiro limpio, y en las sociedades más estructuradas como Egipto y Túnez se libra mediante movilizaciones masivas de la población, guerra sucia y la búsqueda de aliados internos, el ejército sobre todo, y externos, China, Rusia e Irán y Hezbollah en el caso de Siria. Egipto no es una sociedad que rechace el papel de la religión, por lo cual es posible que el rechazo a Morsi tiene que ver no menos que con su deriva islamista, con su autoritarismo, incompetencia y nepotismo. ¿Quién sabe si no se les achaca aún la corrupción? También podría ser por el hecho de que no llevaban más que un año en el poder. El fracaso de los hermanos musulmanes tendrá repercusiones para todo el mundo árabe. Egipto es el Dunya, es la madre de las naciones árabes, el modelo a seguir, y el Islam político nació en ese país. El récord de Morsi es realmente interesante. ¿Quién iba a creer que después de la guerra contra el terror de Obama serían los hermanos musulmanes los mejores aliados de Estados Unidos en Egipto? También posiblemente algunos de los israelíes les echarían de menos. Mejoraron la situación en el Sinaí, controlaron a Hamas y sus túneles de contrabando de armas, cosa que ni Mubarak pudo o quiso hacer. Supieron poner en su sitio a Irán y reconocieron y respetaron los acuerdos de paz de Camp David. Lo que hay en el récord del gobierno islamista, un intento imperfecto, pero un intento serio de convertirse en un partido de gobierno. Y eso, en el contexto árabe musulmán, es un logro de largo alcance. Y el hecho de que hayan sido derrocados y que hayan fracasado significa más que nada la victoria de Al-Qaeda. ¿Por qué?
Al-Qaeda siempre decía a los hermanos musulmanes y a partidos islamistas: el camino de las elecciones y la democracia es un camino erróneo para llegar al poder. El único camino para llegar al poder es derrocarles militarmente, es luchar contra las oligarquías y los líderes actuales a través del terrorismo y a través de la fuerza y la violencia. Los hermanos musulmanes no fueron a ese concepto yihadista, fueron a las elecciones, las ganaron, se convirtieron en gobierno, y hasta ahí es buena noticia. Pero su fracaso reivindica de nuevo en los ojos de muchos islamistas, a través de la geografía árabe, reivindica el papel o el concepto, por lo menos, de Al-Qaeda. Y como siempre, Estados Unidos es la que acaba saliendo mal parada. No sé si conocéis una novela que después se convirtió en una película, The Ugly American, el americano feo, que cuenta la historia de la ayuda norteamericana en el sureste de Asia, como los americanos envían harina, envían tractores, intentan de ser positivos, pero siempre acaban siendo odiados y rechazados. The Ugly American es atrapada en un insoluble dilema del difícil equilibrio entre, por una parte, su interés por la estabilidad y, por la otra, la inevitabilidad de apoyar procesos democráticos que pueden acabar o en caos o en regímenes autoritarios, como lo fue el breve reinado de Morsi. Estados Unidos salió mal parado de estos últimos acontecimientos, con su embajadora, la señora Peterson, criticando públicamente a los jóvenes de Tahrir y a la oposición por querer derrocar a un gobierno democráticamente elegido a solo 2 días de que se produciera el golpe militar. Uno se pregunta a veces qué hacen exactamente los servicios de inteligencia americanos con esos colosales presupuestos, al margen de espiar a sus propios ciudadanos y a muchos de nosotros. El poder americano en la zona está claramente en retirada. Años de frustración de la diplomacia americana en la zona. Durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha hecho 3 guerras en el Medio Oriente que le costaron probablemente más que lo que costó a Estados Unidos en dólares reales toda la Segunda Guerra Mundial. Y también en sangre, no el mismo volumen de sangre, desde luego, pero ha sido 3 guerras muy frustrantes para la sociedad norteamericana. Han fracasado durante 20 años en sus intentos de acercar posturas entre israelíes y palestinos. Han fracasado en su política de paz también. Y, como parece ser, en breve tampoco necesitarán ni una gota de petróleo del mundo árabe, del Medio Oriente. De hecho, todo el mercado de petróleo está cambiando de una forma radical, con Estados Unidos convirtiéndose ya no en un importador, sino posiblemente incluso en un exportador de petróleo. Eso es lo que ha llevado a Estados Unidos proponer de boca de Hillary Clinton en el 2010 su famoso discurso sobre pivot to the east, pivote al este. Tenemos que movernos hacia el este, que es donde están los intereses fundamentales de los Estados Unidos. El Medio Oriente es disfuncional, es ingobernable, y hemos fracasado. Y la opinión pública norteamericana ya no quiere oír hablar más de ataques a Irán, de ataques a Siria, incluso ya con Libia. Solo la presión casi irresistible de esta mujer extraordinaria que es Samantha Power, la actual embajadora de Estados Unidos en la ONU, que fue la asesora de Obama en todo lo que tiene que ver con el derecho a intervenir o la obligación de proteger. No sé si ese es un concepto que se ha desarrollado en los últimos años de una forma muy seria por personas como Gareth Evans, que tiene un libro sobre el tema que aconsejo realmente leer.
Pero de todos modos, Libia ya, los americanos no dirigieron la operación, sino estuvieron más atrás, y Estados Unidos, si añadimos el caos de la disfuncionalidad de la propia política americana, tal y como lo vemos en estos días entre republicanos y demócratas, Estados Unidos no está en su mejor momento para proyectar su poderío en la zona. Y ahí toman la decisión de pasarse al este. El único problema es que va a ser muy difícil a Estados Unidos abandonar simplemente el Medio Oriente así porque sí, aunque tiene muchos intereses que proteger en Asia-Pacífico. El auge de China, los problemas entre China y el aliado americano Japón sobre ciertas islas, la estrategia en torno al Mar del Sur de China, son problemas muy serios para los americanos. Siguen teniendo ahí la hegemonía militar incontestable, en plan de los chinos solo ahora acaban de inaugurar el primer portaaviones. Estados Unidos está desplegada en esa zona de una forma masiva, y sus aliados temen el auge de China, por lo cual Estados Unidos tiene ahí mucho que hacer para tranquilizar a sus aliados. Pero eso no significa que va a abandonar el Medio Oriente, incluso si se trata de moverse hacia el este, porque ahí está China. Una de las maneras que tienen, o de las formas que tienen los americanos de competir con China es no dejar a China tomar posiciones de control en el Medio Oriente. Estados Unidos ya no depende del petróleo del Medio Oriente, pero China sí depende del petróleo del Medio Oriente, por lo cual la presencia americana en el Medio Oriente es una forma de equilibrar el poderío chino en Asia. Y también está la cuestión de Israel. Se pueden desarrollar seminarios sobre el complejo de las relaciones Israel-Estados Unidos. Una de las razones que Estados Unidos se quedaría en el Medio Oriente es precisamente el Estado de Israel. Es una relación muy profunda, no es tan superficial como a veces hay quien cree que, bueno, hay ahí un AIPAC, un lobby judío, y por eso yo creo que es absurdo pensar que que una superpotencia gire su buque astronómico colosal de capacidades de una parte del mundo a la otra parte del mundo, solo porque hay ahí algunos congresistas que dependen de la asistencia de AIPAC para ser elegidos. Es una tontería que no sé cómo podrían haber caído en ella dos profesores de Harvard, Walt y Mersheimer. Desde luego que hay un lobby importante, pero hay otros lobbies en Estados Unidos, de todo tipo. El lobby es una palabra fea fuera de los Estados Unidos. En Estados Unidos forma parte de la vida constitucional de los americanos. Y pensar que Estados Unidos va a cambiar toda su política global por AIPAC me parece que no es científicamente serio. Pero hay una relación que, no obstante, es muy profunda, que viene de una afinidad cultural, de una afinidad religiosa, si queréis, de una afinidad que es muy protestante, además de una nación de Bible readers and churchgoers, que eso es lo que es Estados Unidos, y más es el apoyo cristiano en Estados Unidos a Israel que el apoyo judío. La comunidad judía en los Estados Unidos es una comunidad, según todos los indicios que tenemos, todos los estudios que se conocen, probablemente el grupo étnico más liberal en Estados Unidos, en todos los indicadores. Cuestiones de aborto, cuestiones de por quién votan. Alguien definió a los judíos en Estados Unidos diciendo que los judíos ganan salarios como los presbiterianos y votan como los puertorriqueños.
porque siempre han votado por los demócratas, siempre han votado. Incluso Bush, el más fanático amigo de Israel en la Casa Blanca, tuvo en su primera elección 17% del voto judío. Y cuando ya todos sabían que era el gran amigo de Israel en la segunda vuelta, en el segundo mandato recibió 25% del voto judío. Es la comunidad que más se opuso a la guerra de Irak en Estados Unidos. Pero claro, Walton y Mearsheimer creen que Bush fue a Irak porque le presionó AIPAC. 20 años después de los acuerdos de Oslo, las perspectivas de un acuerdo de paz palestino-israelí son remotos aún. De hecho, con 500.000 aproximadamente de colonos israelíes en los territorios, incluida Jerusalén Oriental, la creación de un Estado palestino con contiguidad territorial se hace más difícil. Así pues, es demasiado poco y demasiado tardío el renovado vigor del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la búsqueda de la paz. Va a ser muy difícil cuadrar el círculo entre las exigencias de la política doméstica israelí, la fragmentación de la política palestina entre Gaza y Cisjordania, y las exigencias mínimas de los palestinos. Va a ser enormemente difícil cuadrar el círculo entre todos estos componentes para llegar a un acuerdo. La única esperanza que uno puede tener en este contexto es que al final de los 9 meses de negociaciones, tal como está previsto, si no se llega a un acuerdo, y creo que no se llegará a un acuerdo, que los americanos sean capaces de poner un plan sobre la mesa, plan americano, pero al mismo tiempo que sean capaces de movilizar actores internacionales y regionales importantes para facilitar que las partes asuman ese plan o que negocien un acuerdo final en torno a ese plan. De hecho, tal plan existió. Clinton había propuesto un plan parecido, pero lo que hizo Clinton es proponer el plan y marcharse, porque terminó su mandato. En caso de que Obama sea capaz dentro de 6 meses, digamos, de poner un plan, todavía le quedarán algo como 2 años y medio de presidencia, lo cual da mejores perspectivas, ¿no?, para que pueda actuar. La reelección de Hassan Rouhani en Irán, sin duda alguna, es una noticia que yo pienso que el gobierno israelí debería haber definido de otra manera como lo hizo, ¿no? Netanyahu lo rechazó con mucho cinismo, con mucha ironía, con mucho sentido práctico, pero al mismo tiempo podría darle un margen de confianza a este cambio en Irán. Yo creo que las sanciones han funcionado. Es posible que los iraníes estén dispuestos a llegar a un acuerdo con Occidente que asuma el derecho de Irán, según el Tratado de No Proliferación, su derecho de enriquecer sin pasar a un enriquecimiento para objetivos militares. En lo que se refiere a Siria, si Assad derrota a sus oponentes con la ayuda de Hezbollah y de Irán, se considerará por fuerza su supervivencia una victoria para el eje de resistencia, que son en esencia Siria, Hezbollah, Irán, y eso significaría una presencia iraní permanente en Siria, lo que haría prácticamente inevitable una guerra entre Israel y Irán. Si el resultado de lo que está ocurriendo en Siria es que un ejército iraní se despliegue en Siria, va a ser muy difícil de evitar un conflicto armado entre estos dos países. Siempre cuando están alejados uno del otro, entramos en una guerra de megafonía que no mata a nadie. Pero si están desplegados uno frente al otro en una frontera común,
como puede ser la frontera siria, eso es un escenario distinto. Espero que eso no llegue a ocurrir y que se pueda encontrar una solución diplomática al conflicto sirio. Para complicar aún más la situación, las guerras de los Estados Unidos en el Irak y en Afganistán han limitado su influencia regional. Los Estados Unidos afrontan hoy un Oriente Medio impredecible que está escribiendo su historia mal que bien, ya con menos intervención de los Estados Unidos. El conflicto interno de Siria ha pasado a ser ahora una guerra sectaria entre suníes y chiíes que está extendiéndose por toda la región. Los clérigos suníes que acaban de declarar una yihad contra el régimen iraní, Hezbollah y sus aliados sectarios, entre comillas, son la voz de millones de personas en todo el mundo musulmán. Además, oleadas de refugiados sirios están amenazando la sostenibilidad de la monarquía jordana, ya agitada por profundas divisiones internas. Hezbollah ha arrastrado al Líbano al conflicto sirio, con lo que ha creado un enfrentamiento entre los chiíes y los suníes en el Líbano. Una situación similar está desarrollándose en Irak. Turquía, potencia regional responsable, se ha resistido hasta ahora a dejarse arrastrar al arrolladero sirio, pero se pueden ver sus efectos en el aumento de las tensiones entre la mayoría suní del país y la secta chií alauí. Lo de la inercia no es una reacción adecuada en una zona de cambio revolucionario. Lamentablemente, Israel carece en este momento de una estrategia regional coherente. Netanyahu, siempre a la defensiva, no ve la agitación de Oriente Medio como un factor desencadenante de una estrategia práctica con la que se utilizará una solución para el problema palestino como palanca para un cambio positivo más amplio en la región. Los Estados Unidos, afectados por los costos de sus problemas en Oriente Medio, deseosos de centrarse en Asia y sin necesitar ya, como decía, el petróleo árabe, pueden permitirse el lujo de abandonar la región a su suerte. Israel forma parte de ella y tiene un gran interés en contribuir a forjar su futuro. Tradicionalmente, Israel ha procurado crear alianzas con las minorías de la región, kurdos, persas, maronitas y demás. Ahora es el momento de un cambio de la mayor importancia, una alianza con la abrumadora mayoría suní de la región, cosa que no puede ocurrir sin una previa solución del problema palestino. Israel debe seguir a Obama, cuya reciente decisión de armar a los rebeldes sirios, aunque tardía y aún mal formulada, es una opción en pro de la alianza suní. Una solución para el problema palestino sería útil para esa estrategia. Fortalecería las relaciones de Israel con Egipto, contribuiría a estabilizar a Jordania y eliminaría una importante causa de tensión con el gobierno islamista del primer ministro de Turquía. Lo más importante es que socavaría los intentos del Irán de lograr incursiones en el mundo árabe con el pretexto de defender a Palestina y la Jerusalén Santa. Pero hay que reconocer que el panorama actual, desde luego, no puede más que vindicar la posición de aquellos en Israel que nunca pensaron que el problema palestino sea el problema central de la región. Las revoluciones que atravesaron el mundo árabe en los 2 últimos años expusieron la extraordinaria fragilidad del Estado árabe en sí, con la excepción de algunos países con raíces históricas, como Egipto o Marruecos. La mayoría de los estados árabes son construcciones artificiales del colonialismo europeo que combinó tribus y etnias diversas para formar estados unitarios cuya cohesión solo fue posible gracias a la presencia de gobiernos autoritarios y un enemigo común, el sionismo y sus protectores occidentales. Pero la actual conmoción que sacude a estos países ya no obedece a un resentimiento contra las fuerzas extranjeras, sino que señala el inicio de una segunda fase en el proceso de descolonización. Tribus y pueblos que solamente el yugo de un dictador mantuvo unidos, ahora reclaman para sí el derecho de autodeterminación.
Incluso no es demasiado aventurado afirmar que viejos estados árabes artificiales se desintegrarán y que de sus escombros surgirán otros nuevos. De hecho, ya lo estamos viendo en Irak, lo estamos viendo en Siria. La invasión estadounidense de Irak dio la pauta al quitarle poder al gobierno central y conferírselo a diversos enclaves étnicos y religiosos. Lo sucedido en Yugoslavia, un producto mal concebido de la diplomacia de tiempos de Wilson, puede suceder también en las creaciones imperiales más cínicas de Oriente Próximo, lo que Sigmund Freud definió como el narcisismo de las pequeñas diferencias. Llevó a que, a continuación de la contienda más sangrienta que hubo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia se dividiera en 7 pequeños estados, incluido Kosovo. Nos queda por ver si el Estado árabe, el concepto del Estado árabe superará esta situación o veremos procesos centrifugales, tal y como ya estamos viendo en Irak y en Siria. La democratización del mundo árabe no es solamente cuestión de derrocar a dictadores, también tiene que ver con la renovación del mapa político-étnico de la región, que para muchos grupos minoritarios ha sido insatisfactorio. Un ejemplo de esto son los kurdos repartidos entre Irak, Turquía, Siria e Irán, pero no son ellos los únicos. Libia se creó a partir de 3 excolonias italianas, Tripolitania, Cirenaica y Fezzan, cada una de las cuales incluía en su territorio diferentes confederaciones tribales. La caída de Muammar Gaddafi abrió la caja de Pandora de las viejas rivalidades y Cirenaica se convirtió ya en una región autónoma llamada Barca. Del mismo modo, las viejas tensiones entre la minoría gobernante suní en Bahrein y la mayoría chií se agravaron después de que en 2011 el gobierno aplastó el movimiento chiita pro democracia. En Jordania, en tiempos de estabilidad, ya era bastante difícil mantener el equilibrio entre la mayoría palestina y la minoría beduina. La minoría beduina. Ahora es peor. Otros estados de la región han estado siempre al borde de la desintegración desde el principio. Yemen nació en el 1990 a partir de la reunificación de Yemen del Sur y Yemen del Norte. Países que en 1972 y 1979 se enfrentaron en guerras despiadadas, pero los líderes del nuevo país nunca lograron que las diversas tribus, unidades básicas de la estructura social yemení, se integraran al sistema político y aceptaron inequivocadamente la autoridad del Estado soberano. Por su parte, Siria es un ejemplo elocuente de cómo la lucha contra un dictador puede convertirse en poco tiempo en una contienda sectaria en pos de la supervivencia o el dominio. A pesar de que ahora la coalición nacional de fuerzas revolucionarias y opositoras sirias cuenta con legitimidad internacional, un derrumbe caótico del régimen todavía puede provocar la división del país en enclaves étnicos autónomos. Los rebeldes, en su mayoría suníes, que cuentan con el apoyo de grupos yihadistas como el Frente Nusra, una vertiente de Al-Qaeda en Irak, nunca hicieron un intento genuino de acercarse a las minorías del país, cristianos, chiitas, drusos y kurdos, que acusaron a la coalición nacional de obedecer a Turquía y a Qatar. Los kurdos, sometidos al yugo de árabes, turcos e iraníes, vieron en la caída del régimen de Saddam Hussein en Irak y el actual desmembramiento de otras autocracias árabes una oportunidad de sumarse al nuevo gran juego de Oriente Próximo, es decir, hacer realidad el sueño de unir a una nación dispersa para crear un Estado kurdo independiente. Las milicias kurdas del norte de Siria trataron de mantenerse fuera de la guerra civil mientras preparaban su propio enclave autónomo para una eventual caída del régimen de Bashar al-Assad. Pero ahora se ven forzadas a unirse a los combates y es probable que los próximos en seguir sus pasos sean los kurdos iraquíes, quienes dieron entrenamiento a sus pares sirios. Para Turquía, el activismo kurdo en el norte de Siria no puede ser más que una amenaza directa a su estabilidad. Por eso hará todo lo posible por evitar que dicho activismo incite la rebelión de la inquieta minoría kurda en Turquía. Líbano es otro collage étnico
que no puede mantenerse inmune a lo que suceda en Siria. Ya se ven signos de contagio en los enfrentamientos entre milicias sunitas y alawitas. Por más hegemónico que parezca Hezbollah, su poder en el Líbano depende en gran medida del apoyo del régimen de Assad. Si este se cae y la oposición suní toma el poder en Siria, el nuevo equilibrio de poderes en Siria transformará inevitablemente el equilibrio de poderes en el Líbano. En 2011, después de una larga guerra civil, el Estado mayoritariamente cristiano de Sudán del Sur se separó del Estado árabe musulmán del norte. Tal vez su caso sirva de modelo para lo que acontecerá con otros estados árabes sin historia y desgarrados por rivalidades étnicas y tribales, pero eso solo el futuro podrá decirlo. Aún no se sabe a ciencia cierta si la primavera árabe será o no el preludio de democracias creíbles en el mundo árabe. Pero si bien el polvo todavía no se asentó tras meses de agitación en Túnez, El Cairo y otras partes, las revueltas árabes ya tuvieron un impacto masivo en la estructura estratégica del Oriente Medio. Hasta hace poco la región estaba dividida en dos campos, una alineación árabe incoherente y debilitada y un eje de resistencia integrado por Irán, Siria, Hamas y Hezbollah contra los designios norteamericanos e israelíes para la región. Impulsada por una estrategia de cero problemas con sus vecinos, la búsqueda de Turquía de un rol preponderante en la política de Oriente Medio la acercó a Siria e Irán. La primavera árabe expuso los cimientos frágiles sobre los que se construyó el eje de resistencia y lo empujó al borde del colapso. El primero en abrirse fue Hamas, temeroso de las consecuencias de la desaparición de sus patrocinadores en Damasco. Hamas tácticamente se retiró del eje y permitió que Egipto lo liderara hacia una reconciliación con la pro-occidental autoridad palestina, aceptando términos que había rechazado bajo el régimen de Hosni Mubarak. Turquía está genuinamente interesada en una solución de dos estados para la disputa palestino-israelí y en un sistema regional de paz y seguridad, mientras que Irán y Hezbollah siguen empeñados en hacer descarrilar a ambos para negarle a Israel el tipo de paz con el mundo árabe que terminaría aislando a Irán. Más allá de su conflicto enconado con Israel, Turquía, a diferencia de Irán, no es un enemigo incondicional del Estado judío y no descartaría un acuerdo con el gobierno de Benjamín Netanyahu. De hecho, actualmente se están llevando a cabo conversaciones entre las partes para restablecer relaciones más normales. Tampoco Irán y Turquía comparten una visión común con respecto a la región estratégicamente sensible del Golfo. Turquía, cuyo tratado de 2008 con el Consejo de Cooperación del Golfo la convirtió en un socio estratégico de las monarquías de la región, fue claramente enérgica durante la crisis de Bahrein al advertir a Irán que pusiera fin a su intrusión subversiva en los asuntos de la región. La estabilidad e integridad territorial de los estados del Golfo es una prioridad estratégica para Turquía. Claramente no es el caso de Irán. De la misma manera, cuando se trata del Líbano, Turquía efectivamente no comparte la preocupación de Irán de que se pudiera cortar la cuerda de salvamento de Hezbollah si el régimen sirio colapsara. El compromiso de Turquía con las transiciones democráticas pacíficas en el mundo árabe la aislaron de su aliado sirio, de cuyas prácticas represivas tanto Irán como Hezbollah son plenamente cómplices, y hoy está distanciando aún más a Irán y Turquía. La fisura refleja no solo diferencias ideológicas, sino también un desacuerdo sobre el objetivo del cambio de régimen. Irán espera que los nuevos regímenes se alineen detrás de su deseo de cambiar radicalmente la ecuación estratégica de la región a través de una política de confrontación con Estados Unidos e Israel, mientras que Turquía espera que los nuevos regímenes sigan políticas constructivas de paz y seguridad. La inestabilidad y la confusión en el mundo árabe favorecerían la agenda de un poder de no status quo como Irán. La inestabilidad ejerce el potencial de mantener altos los precios de petróleo, beneficiando a la economía iraní.
Es más, mientras Occidente está concentrado en los enormes desafíos planteados por las revueltas árabes, a Irán le resulta más fácil desviar la atención de sus propios designios hacia las zonas del Golfo. La política exterior de Turquía, a diferencia de la de Irán, necesita un entorno estable para prosperar. La inestabilidad socava su visión regional en su totalidad. Ciertamente desafía su estrategia idealista de cero problemas. También pone en riesgo la robusta penetración económica de Turquía en los mercados árabes. Y con el problema kurdo más vivo que nunca, los turcos también saben muy bien que los levantamientos en los países vecinos pueden propagarse en la propia Turquía. Respecto de la cuestión siria, es donde las diferencias entre Turquía e Irán son especialmente notables. Turquía prácticamente se resignó a la inevitable caída del régimen represivo del Ba'ath de Siria. Para Irán y sus clientes de Hezbollah, la caída de Assad sería algo muy parecido a una calamidad, con consecuencias de amplio alcance. Desprovisto de su alianza siria y alejado de Turquía, Irán se convertiría en una potencia revolucionaria aislada, cuya marca fanática de Islam le resulta repulsiva a la mayoría de las sociedades árabes. Turquía se equivocó al intentar ganar una mayor influencia en Oriente Medio, trabajando junto con las fuerzas revolucionarias de la región. Fue mucho más inteligente si Turquía haría causa común con las fuerzas responsables de la región. Un Egipto democrático, por cierto, sería para Turquía un socio más confiable. Egipto ya logró alejar a Hamás de Siria y adentrarlo en una reconciliación interpalestina. En lugar de competir por el papel de un intermediario del poder regional, como sucedió en el gobierno de Mubarak, Egipto puede sumar fuerzas con Turquía, cuyas autoridades fueron prudentemente invitadas por los egipcios a la ceremonia que selló la reconciliación palestina para promover una paz árabe-israelí y un sistema de seguridad civilizado en Oriente Medio. Las aguas de la zona, las arenas de la zona, son muy movedizas. Todo esto no es más que una interpretación personal de los cambios estratégicos y de los cambios domésticos que están teniendo lugar en la zona. Otras perspectivas serían tan legítimas como estas, pero yo estoy dispuesto, si hay un intercambio y un diálogo, a defender mis interpretaciones. Gracias.